y largo con esta parte de la clase, ¿sí? En donde a partir de acá me toca hablar a mí. Esta es la mecánica que hemos tenido siempre con las clases. Y la idea es, bueno, hablar sobre agua y aditivos. ¿Y por qué agua y aditivos? Dentro de lo que es la mezcla o la tecnología del hormigón a la que estamos apuntando, está faltando hemos estudiado todos los materiales, hemos estudiado los agregados, hemos estudiado los aglomerantes en general, y falta hablar del agua, que es un elemento fundamental, y por último el tema de aditivos, que es el que han planteado sus compañeros, que no es necesario que en una mezcla esté, pero que se usa mucho, se ha empezado a usar ya hace muchos años, y hoy en día se usa bastante el empleo de aditivos para, como bien dijeron sus compañeros, para mejorar algunas de las propiedades del hormigón, y esto ya lo voy a reafirmar enseguida, ¿sí? Pero antes de hablar de aditivos vamos a hablar de agua. ¿Qué es necesario? El agua, bueno, de más está de decir, la definición que siempre hemos escuchado alguna vez, y hasta en el colegio, en todos lados, es un líquido incoloro, inodoro, insípido, compuesto de 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno, punto de congelación 0 grados, punto de ebullición a los 100 grados centígrados, esto dependiendo siempre de la altitud sobre el nivel del mar. Densidad máxima a 4 grados centígrados y se expande al congelarse. Esto es una propiedad o una característica que es muy importante tener en cuenta en la tecnología del hormigón, y lo vamos a ver más adelante. En las mezclas de hormigones, por un lado, el agua fundamentalmente tiene la función, la número 2, que es la hidratación. ¿Hidratación de qué? Del cemento, porque el cemento con el agua se produce una reacción química de hidratación, lo hemos visto, y esto es lo que nos da o le confiere las características propias a las mezclas y a este material que estamos empezando, digamos, que hemos estudiado los materiales y que nosotros vamos a empezar a estudiar como tal, que es el hormigón, ¿sí? Por otra parte, hablando del hormigón, luego, aparte de la hidratación, el agua es necesaria para darle trabajabilidad, funcionalidad a la mezcla, y esto de la trabajabilidad ya lo vamos a ver, y sus compañeros algo adelantaron recién en cuanto a la necesidad de la incorporación de agua. Pero fundamentalmente es para hidratar. Aunque en la mezcla de hormigones, también el agua, hemos visto cuando vimos el tema de agregados, vimos instalaciones de lavado de los agregados, y cuando los agregados, por ejemplo, tienen mucha material fino que pasa el tamiz 200, mucha tierra, mucho fino, mucho limo, arcilla, hay que lavarlos. Pero, ¿la podemos lavar con cualquier agua? No, el agua debe ser limpia y debe ser apta para hormigones, porque si lavamos un material que está sucio, lo lavamos con agua sucia, entre comillas, bueno, estaremos haciendo lo mismo. Entonces el agua tiene que ser apta para poder hacer esa operación. Cuando vamos a utilizar agua para mezclar hormigones, para producir la hidratación del cemento, bueno, tiene que ser un agua adecuada. Y el curado de los hormigones, que es una etapa posterior y que ya vamos a ver más adelante, ¿qué es lo que es el curado de los hormigones? Bueno, pues bien, hay que hacerlo también con un agua apta. Y según el reglamento CIRSOC, ¿qué dice? Que esta agua debe cumplir con lo que establece la norma IRAN 1601. La norma IRAN 1601 es la que va a decir qué características debe tener el agua. Y ustedes me podrán decir, pero el agua, ¿qué problema puede tener el agua? El agua, para los que vivimos en la ciudad, seguramente no vamos a tener gran problema, porque es cuestión de abrir una canilla y seguramente vamos a tener agua y agua potable. Pero no siempre las obras se desarrollan en lugares donde hay agua potable. Este es uno de los temas. El mismo reglamento CIRSO dice que el agua proveniente de la red, abonando lo que yo decía anteriormente, es apta para hormigones, es decir, si es apta para el ser humano, perfectamente es apta para hormigones. Pero puede ocurrir que muchas aguas
que pueden no ser aptas para el consumo humano, sí lo sean para hacer hormigones. Entonces, el problema sería, teniendo una obra en un lugar en donde no tenemos agua potable, pero tenemos una fuente de agua. ¿Esa agua es apta o no para los hormigones? Bueno, la forma de esto, de solucionarlo, poder evaluarlo, no solucionarlo, es tomar una muestra en un recipiente debidamente esterilizado y llevarla a un laboratorio. Llevarla a un laboratorio para evaluar las características de esa agua. A partir de ahí debemos, digamos, repito, me fui porque me pareció el cartel que en 10 minutos se corta, nos volvemos a conectar si se corta. Decía, se toma una muestra en un recipiente estéril, se lleva a un laboratorio y ese laboratorio va a tener que hacer los análisis, pero cuando le llevemos la muestra nos van a decir, bueno, ¿con qué lo tenemos que comparar? Es decir, ¿qué análisis hay que hacer? ¿Qué ensayos, qué estudios hay que hacerle al agua? Bueno, eso está perfectamente estipulado en la norma IRAM 1601, que dice que el residuo sólido debe ser máximo 5.000 miligramos por decímetro cúbico, la materia orgánica máximo de 3 miligramos por decímetro cúbico, el pH tiene que estar entre 5,5 y 8, en los sulfatos, en los cloruros, el hierro. Esto es muy parecido a una tabla que veíamos también no del IRAM, sino del reglamento CIRSO, en cuanto a las características de los agregados, las sustancias nocivas de los agregados. Bueno, esto es similar. Es decir, uno tiene que llevarle la norma IRAM, o hacer mención a la norma IRAM, se compara los resultados de los análisis que haga ese laboratorio con la norma IRAM y vamos a saber si el agua es apta o no para hormigones. ¿Sí? Esto es así de simple. Y si esa agua, si se cumple con estos mínimos y máximos establecidos por las normas IRAM, esa agua, a pesar de no ser apta para consumo humano, sí es apta para hacer hormigones. Si le podemos hacer cualquiera de las operaciones que podemos necesitar para el hormigón. Lavar los agregados, mezclar los hormigones o producir el curado de los mismos. ¿Sí? ¿Qué pasa si no cumplimos? Igual que con los agregados, las sustancias nocivas. ¿Qué pasa si no se cumple con los requisitos de la norma IRAM para este caso? Bueno, tenemos una planilla muy similar en donde si tenemos sólidos en suspensión, y bueno, van a afectar la adherencia, la resistencia mecánica, los carbonatos y bicarbonatos del tiempo de fraguado, los cloruros, un ataque al acero fundamentalmente en el hormigón armado, acelera la hidratación. Este es un tema, digamos, en los inicios de los aditivos que mencionaron sus compañeros, los cloruros eran utilizados como acelerante de la hidratación. Pero enseguida esto, digamos, provocó, digamos, se dieron cuenta que estos cloruros atacaban el hierro. Entonces, los cloruros se pueden utilizar como acelerantes, pero en tanto y en cuanto no tengamos acero. Si tenemos acero, es totalmente incompatible. Los sulfatos, compuestos expansivos, el hierro, la materia orgánica, el pH, etc. Y todos los efectos que pueden causar el no cumplimiento de lo que nos está presentando estas sustancias que pueden estar en el agua. Entonces, es muy importante el agua que se utilice. Que repito, estando en obras que están en zonas donde tenemos agua potable, el tema es muy simple, se soluciona. ¿Qué pasa? Muchas veces las obras, repito, no se desarrollan en lugares en donde el agua potable está al alcance o no es tan fácil conseguirla. Entonces, a partir de un pequeño análisis, uno puede determinar la aptitud o no y quedarse tranquilo también desde este aspecto.
Con esto, un poquito el tema agua, quedando como concepto que el agua debe ser, si es apta para el consumo humano, es apta para hormigones, y si no, hay que tener en cuenta lo que nos dice la norma IRAM para no tener alguno de estos efectos que pueden causar las sustancias nocivas presentes en el agua, ¿sí? A similitud de lo que ocurría con el tema de los agregados. Bien, a continuación el tema de aditivos. Como en pocos minutos se nos corta la sesión, propongo que cerremos esta sesión, salgamos y nos volvemos a comunicar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Salimos de la sesión, nos volvemos a comunicar? ¿Sí, chicos? Listo, profe. Perfecto. Ahí está. Listo, empezamos de nuevo. ¿Qué son los aditivos? Sustancias líquidas o en polvo que se agregan durante o después del amasado en pequeñas dosis. ¿Para qué? Para producir cambios en las propiedades del hormigón fresco y endurecido. Y esto lo dijeron sus compañeros y es muy importante, y ahí abajo está, objeto mejorar propiedades. Ningún aditivo va a transformar un mal hormigón en un buen hormigón. Un aditivo va a un buen hormigón, le va a mejorar alguna propiedad o varias. Pero repito, si el hormigón es malo, si el hormigón no tiene resistencia, ningún aditivo se lo va a dar. Si un hormigón no es impermeable porque es de mala calidad, no lo va a transformar en impermeable. Pero un hormigón que tenga buenas características de impermeabilidad, un aditivo impermeabilizador de hormigón, que es los incorporadores de aire, le va a mejorar mucho esa propiedad. Esto es importante, ¿por qué? Porque muchas veces se cree el concepto de que los aditivos son elementos mágicos. Y para nada tienen de magia. Esto aquí en física o química, y algo ya vimos con sus compañeros, algo voy a mostrar yo también, en el sentido de que lo que hacen es mejorar le dan alguna propiedad para que para mejorar. Nos valemos de la química para la tecnología del hormigón, lo que ha hecho avanzar muchísimo, muchísimo, la tecnología del hormigón a los efectos de poder utilizarlo como se utiliza hoy en día, y vamos a dar algunos ejemplos. Profe, Sí. ¿un límite como de cantidad de aditivos que podés agregar o podés agregar la cantidad que Sus desees? compañeros, ahí lo vamos a mencionar, pero sus compañeros lo dijeron recién. Generalmente los aditivos se agregan como un porcentaje del peso del cemento. ¿Qué quiere decir? Que si un metro cúbico de hormigón tiene 300 kilos de cemento, un porcentaje, ¿cuánto puede ser? El 1, el 2% del peso del cemento es peso de aditivo. ¿Se entiende? Es decir, Sí, sí, que pero no era esa la pregunta que quería. a Eran ver, sobre distintos tipos de aditivos. para Como usar que, una mezcla de aditivos, decís vos. No, claro. no, bueno, eso es un tema que algo hay, no sé si está en la presentación, pero está buena la pregunta. Sus compañeros mostraron una tabla, y creo que yo también la tengo al final, o algo parecido. Los fabricantes de aditivos están eh, ofreciendo en el mercado aditivos que cumplen más de una propiedad, es decir, un aditivo fluidificante con retardador, fluidificante con acelerante, etc. Eso en el mercado lo pueden encontrar. Ahora, si ustedes quieren utilizar dos aditivos distintos para un mismo hormigón, hay que hacer un estudio de compatibilidad, ¿sí?, de los aditivos entre sí y con el cemento, que son estudios específicos que se hacen en laboratorio, nosotros en el Sintemac, en donde, digamos, yo desempeño, y lo que, digamos, en donde ustedes deberían haber ido a hacer todos los ensayos de laboratorio,
tenemos los elementos, pero son estudios ya muy específicos, ¿sí? Pero se hacen estudios de compatibilidad de los aditivos entre sí con el cemento incluso. No sé si eso es lo que vos me preguntas. Sí, 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 exacto. Y eso hay que estudiar y ver cómo se comportan, porque puede que mejore las dos propiedades, puede que se anulen entre sí, puede, digamos, a ver, estamos hablando de químicos, y cuando uno mezcla elementos químicos, bueno, los Pueden pasar muchas resultados, cosas. claro, los resultados son inciertos, ¿sí? Generalmente en esto, digamos, buscando el asesoramiento de la gente que está en el tema de aditivos, es muy fácil encontrar una respuesta a la inquietud. ¿Por qué? Porque ya hay, digamos, para la mayoría de los requerimientos que podemos tener o que nuestras obras requieran, vamos a encontrar una solución que ya está pensada por, repito, los fabricantes. Ellos se dedican a eso, están todo el día trabajando en eso. No sé si alcanzo a responder. Sí, sí, perfecto, muchas gracias. De nada. Repito, bueno, requisitos generales según el reglamento CIRSO: líquidos o en polvo, cumplir con la IRA 1663, ingresan a la hormigonera dentro o como parte del agua de amasado o como elemento en polvo cuando junto con el cemento. Esto lo hemos visto. Es importante tener el acopio en forma adecuada. Uno no lee los recipientes de muchos elementos y siempre dice mantener el lugar fresco, seco, etc. Bueno, en elementos químicos es muy importante hacerlo, bien identificado. El manipuleo, bien identificado incluso las fechas, tener en cuenta las fechas de vencimiento de los aditivos. ¿Por qué? Porque puede pasar, siempre cuento a esta altura una anécdota del ingeniero Oshiro, que es parte de nuestro centro, que alguna vez se lo he escuchado, en una obra que una empresa empezó la obra y compró una obra que llevaba varios años ejecutarla, y al inicio de la obra compró los aditivos para toda la obra, porque, bueno, económicamente les convenía, le hacían buen precio. Todo anduvo bien durante un año y medio, 2 años, y cuando la obra avanzó, los hormigones empezaron a no andar, se usaban aditivos, hasta que se llegó a poder verificar que los aditivos estaban vencidos. Es decir, ese acopio que se había hecho de aditivos, o esa compra grande al principio, había llevado a que muchos o los aditivos se vencieran, digamos, tenían fecha de vencimiento, como tienen los medicamentos o como tienen hasta las gaseosas hoy en día. Entonces, es un tema a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque pasado un tiempo, pierden las propiedades. Entonces, este tema, siempre cuento esta anécdota porque, bueno, de las experiencias uno aprende mucho, ¿no? Y en esto del acopio, identificación y manipuleo, no es un tema menor. Lo dijeron sus compañeros, allá por los años 50 el mercado de los aditivos se incrementa en forma importante, los años 60, 70, hay diferentes marcas, proveedores. Lo importante es seguir las recomendaciones de los proveedores, al igual que tenemos que seguir las recomendaciones del médico cuando nos dice tome una pastilla por día, y no podemos tomar 5 pastillas por día. Si el proveedor nos dice y use 1% para lograr el beneficio que quiere, y bueno, hay que probar con eso. Y esto es lo que decíamos recién. Muchas veces es necesario hacer ensayos de compatibilidad de materiales y cemento para ver de que no haya inconveniente. Esto es lo que un poco mencionábamos hace un rato, que yo no me acuerdo, alguien me preguntó. ¿Cuándo usar aditivos? Cuando se quiere lograr hormigones con propiedades que no podrían obtenerse de otra forma o con medios más económicos. Y acá viene un concepto. El aditivo no se usa porque sí. El aditivo es caro. Pero no es solamente caro el aditivo, sino es cara su implementación, porque ya ven ustedes, hay que eventualmente hacer ensayos especiales, hay que hacer un control,
hay que tener en cuenta. Y los aditivos son caros, no son baratos. Entonces, no es usar aditivo porque está de moda. Usar aditivo cuando haya un requerimiento y necesidad especial. Por ejemplo, retardar el fraguado, que por alguna cuestión de obra haya necesidad de retardar el fraguado, bueno, ahí sí vamos a usar aditivo, o por una necesidad del medio ambiente, como aumentar la impermeabilidad del hormigón. Bueno, hay una necesidad, repito, que no pueden obtenerse, propiedades que no pueden obtenerse de otra forma, o por requerimientos del medio ambiente. ¿Cuándo utilizaríamos un retardador de fraguado? Y lo vamos a repetir enseguida, y lo han dicho los chicos, cuando de repente tenemos que transportar un camión con hormigón a una distancia de 150 kilómetros, y en el medio sabemos que sí o sí va a empezar el fraguado, porque ya hemos visto cuando hablamos del cemento, el periodo de fraguado puede ser de un par de horas, y si hay una distancia muy grande, va a empezar a fraguar dentro del camión mixer que lo esté transportando. Bueno, retardamos el fraguado para que llegue a obra en estado fresco el hormigón. Según el efecto que puede causar que actúa los aditivos, pueden actuar sobre la trabajabilidad, sobre el fraguado, sobre la impermeabilidad, y hay muchas otras propiedades. Vamos a mencionar estas que son las más importantes y algunas otras. Cuando hablamos de trabajabilidad, perdón chicos, yo no sé si me siguen o voy muy rápido. Si voy muy rápido, díganme, profe, vaya mucho más lento, yo no tengo ningún problema, díganme si está todo acá. Me parece que venimos bien, no sé qué opinan el resto de mis compañeros. A mí venimos bárbaro. Si nadie dice nada, nadie se opone, yo meto para adelante nomás. Como para mí va de 10. Perfecto. Con que me puedan seguir me alcanza, porque tampoco quiero ser muy aburrido. Aditivos que actúan sobre la trabajabilidad. Podemos tener tres tipos diferentes: fluidificantes, superfluidificantes e hiperfluidificantes. Sus compañeros ya los mencionaron. Los fluidificantes, lo muestro de otra forma, también llamados plastificantes, ¿sí? Son reductores de agua de amasado de un 5 a un 10%. Químicamente, lignosulfonatos, ácidos carboxílicos, hidroxilados, carbohidratos, etcétera, etcétera. Nombres siempre muy difíciles, y el que no lo sepa de memoria va con un aplazo. No, son bacanas. No hace falta acordarse estos nombrecitos. ¿Cómo actúan? Efecto dispersante. Por ejemplo, sobre otro efecto, otra forma que pueden trabajar es sobre la tensión superficial del agua. Un aditivo, el cemento en una mezcla sin aditivo, las partículas están aglomeradas, juntas, ¿sí? Están como agrumadas entre sí. Con un aditivo, sus compañeros lo plantearon, se produce una dispersión. Esto puede ser, por ejemplo, por un efecto de que cambia la tensión superficial del agua. Esto que ven ustedes acá es una gota de agua sobre una superficie, en donde tiene una determinada tensión superficial. Por eso la forma de la gota de agua. Cuando cambiamos la tensión superficial del líquido porque agregamos un químico, le hace aditivo, fluidificante o plastificante, cambiamos la tensión superficial y esa gota va a mojar una superficie mucho mayor. Fíjense, acá, sobre esta superficie, actuaba una determinada cantidad de agua, y acá actúa sobre una superficie mucho mayor. ¿Qué hizo el aditivo? Cambió la tensión superficial del agua y, entre comillas, engañó a los materiales diciéndole: hay más agua. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se mojó una superficie, entre comillas, mayor. No hay más agua. Lo que hay es una mayor tensión superficial, con lo cual hay una mayor superficie de mojado aparente. Esto lleva a que podamos pasar en un hormigón, y esto son ensayos que los vamos a ver en la clase que viene, pero esto es un ensayo de asentamiento del cono de Abraham, que se llama,
que podamos pasar de una situación como esta, en donde ustedes ven que este hormigón se moldeó en este molde, que es un tronco de cono, este es el ensayo de Abrams que se llama, y tiene una determinada consistencia. Fíjense, sin aditivo, es este el caso, y cuando le ponemos aditivo, miren lo que es el hormigón cuando retiramos el cono. ¿Sí? Acá, este es el elemento contenedor, retiramos el cono y quedó de esta forma, casi de la misma forma o descendiendo muy poco, sin aditivo. Y cuando ponemos el aditivo, pasa esto. ¿Sí? Entonces, esta situación es común, esto es una forma de utilizar un aditivo fluidificante o plastificante, en donde ustedes ven que utilizamos la misma cantidad de cemento, la misma cantidad de agua, y que logramos en este dibujito. Esto vendría a ser lo que está acá. Teníamos un asentamiento, una pérdida de altura luego del retirado del cono de chapa de 5 centímetros. Cuando le ponemos el aditivo plastificante, esa pérdida de altura es de 15 centímetros, con lo cual el hormigón se hizo mucho más plástico, mucho más fluido. ¿Le pusimos más agua? No le pusimos más agua. ¿Por qué no le pusimos más agua? Porque como vimos anteriormente que hablaron sus compañeros, si le ponemos más agua, perdemos resistencia, aumenta la relación agua sobre cemento. Ley de Abrams, lo vamos a ver bien en la clase que viene. Entonces, como no queremos poner más agua, le ponemos aditivo. El hormigón es más fluido, más fácil de llenar las estructuras y no perdemos resistencia. ¿Qué perdemos? Seguramente va a ser más caro. ¿Por qué? Y porque tenemos que gastar en aditivo. Pero bueno, cuando las necesidades de la obra por algún motivo lo requieran, y lo tenemos que hacer. También a los aditivos fluidificantes o plastificantes los podemos utilizar de otra forma. ¿Cuál es? Fíjense, ponemos la misma cantidad de cemento sin aditivo y con aditivo. Pero ponemos menos agua. Antes poníamos 165, esto es por metro cúbico de hormigón. 300 kilos de cemento por metro cúbico de hormigón, sin aditivo, y 300 kilos de cemento por metro cúbico de hormigón con aditivo. Pero con aditivo le ponemos menos agua, fíjense, mucha menos agua. Logramos el mismo asentamiento. Utilizamos el aditivo como ¿qué? Como un reductor de agua. Hemos disminuido la cantidad de agua. Y acá, si alguien se anima a preguntar, me dirían, bueno, ¿y dónde está la ventaja de utilizar el aditivo? A ver quién me contesta. No tenemos agua potable. ¿Cómo? Porque no tenemos tanta agua potable. No. No sé si vale la pena porque es mucho, mucho más caro por lo que dice el ingeniero. ¿Sí? Pero pongo menos agua. ¿Qué ventaja voy a tener? Piénsenlo. Puede ser que en alguna obra que tengamos mucho, o sea, en algún lugar donde tengamos altas temperaturas. No, piensen en ese gráfico, que no lo tengo acá, pero que recién lo hablamos con su compañero cuando expusieron, la ley de Abrams. Tiene más resistencia. Claro, ahí está. Es decir, al yo poner menos agua, la relación agua sobre cemento disminuyó. Tengo un hormigón con mayor resistencia. Es decir, tengo la misma fluidez, pero mayor resistencia. Con lo cual, puedo utilizarlo como un aditivo para mejorar la resistencia del hormigón. ¿Sí? Entonces, el anterior era para darle más fluidez. También lo puedo utilizar para darle mayor resistencia. ¿Se entiende? Y en la tercera forma de uso, fíjense, es menor cantidad de cemento, menor cantidad de agua y mismo asentamiento. Logro el mismo asentamiento
y he utilizado un aditivo, ¿qué ventaja tengo acá? Alguien que se anime a tirar una idea. ¿Qué he mejorado? ¿Qué he ganado? Menor consumo de ¿Cemento? cemento, muy bien. Es decir, tengo menor consumo de cemento. Alguien me dirá, bueno, pero gasto en aditivo. Bueno, ahí está la cuestión económica y de los ingenieros que siempre tenemos que, cuando hablamos de las obras y hablamos de una serie de cuestiones, la parte económica nunca está de lado, porque hacer obras caras es fácil, pero no nos va a durar nunca el trabajo. En cambio, la clave es hacer obras bien hechas y económicas. Esa es una clave. Entonces, En ese caso, si nosotros utilizamos, nos aprovechamos, entre comillas, del aditivo para consumir menos cemento, tendremos que hacer la evaluación económica de decir, bueno, ¿qué es más barato, el aditivo, el uso de aditivo, o pones más cemento? Bueno, eso ya es una cuestión que depende de cada obra, depende de la provisión de materiales, depende de una serie de factores que habrá que analizar cada obra en particular. No hay una receta para eso. Te escucho tu pregunta. Sí, en realidad eso se utiliza para hacer hormigones más livianos. No, más livianos no. Hormigones más livianos se utilizan agregados livianos o algunas otras técnicas que vamos a ver también. Bien. Entonces, repasando, 3 formas de utilizar un aditivo plastificante o fluidificante. Uno, como fluidificante. Segundo, como reductor del agua de amasado, con lo cual tenemos una mayor resistencia. Y tercero, como un reductor de la cantidad de cemento utilizado. ¿Sí? Ustedes vean y pueden hacer los cálculos. Aquí se mantiene la relación agua sobre cemento, no se pierde resistencia, lo único que hemos hecho es disminuir la cantidad de cemento a costa del aditivo, porque se supone que es económicamente rentable. Si no, volveremos al primer caso. Bien. Los superfluidificantes son reductores de agua de alto rango hasta un 25%. Si ustedes, y voy a volver a las láminas anteriores, los fluidificantes eran reductores de agua para reducir la cantidad de agua, por lo tanto ganar resistencia entre un 5 y un 10, fluidificante. En cambio, un superfluidificante puede reducir la cantidad de agua, por lo tanto ganar resistencia hasta un 25%. Fíjense, es mucho. Acá está la parte química, condensados de melamina, formaldehídos sulfonados, y los condensados de naftaleno, formaldehído sulfonado. Algo parecido, palabras siempre difíciles a las que dijeron sus compañeros. Puede ocurrir que la forma de actuar de estos aditivos sea no ya modificando la tensión superficial del agua, sino formando alrededor de las partículas de cemento una capa en donde se cargan eléctricamente, todas con cargas negativas. Al tener todas las partículas de cemento cargas negativas, como consecuencia del agregado de los aditivos, se repelen entre sí, forman por lo tanto o producen una especie de movimiento ficticio dentro de la mezcla, que hace que no haya esos aglomeramientos que veíamos, y por lo tanto facilitan el movimiento de la mezcla. Repito, los superfluidificantes reductores de agua están un 25%, aditivos que son muy utilizados o empezaron a ser utilizados a partir de la necesidad de aumentar mucho la resistencia. Esto provino cuando empezó el desarrollo de grandes rascacielos en hormigón. ¿Por qué? Porque al necesitar estructuras muy altas, en donde obviamente va incrementando el peso sobre las fundaciones, sobre los pisos inferiores, hubo necesidad de reducir el tamaño de las columnas, ¿sí?
¿Por qué? Porque hacer un edificio de 100 pisos, 150 pisos, como los hay, o más, con columnas de hormigones tradicionales, y bueno, en la planta baja es columna, no hay otra cosa que columnas por los tamaños que tienen que tener. Entonces, ¿cómo se hace para disminuir la sección de las columnas? El material tiene que ser más resistente. ¿Y cómo es más resistente? Quitándole al hormigón, bajando la relación agua sobre cemento. ¿Y cómo la bajamos? Con un superfluidificante. A partir de ahí se desarrolló toda la tecnología y muchas más cuestiones que vamos a ver también más adelante que desarrollan o que devienen en los hormigones de alta resistencia que se dice. Hormigones, para que tengan una idea ustedes, los hormigones tradicionalmente han llegado a tener de resistencia a la compresión, un hormigón tradicional, 25, 30 megapascales, muchos años anteriores. En los últimos 20, 30, 40 años se han desarrollado hormigones que pueden llegar a los 150 megapascales de resistencia a la compresión, gracias a los aditivos y otras tecnologías anexas, no únicamente los aditivos, pero los aditivos tienen gran parte de responsabilidad en esto. Entonces, los aditivos fluidificantes o plastificantes que decíamos antes se utilizan en la mayoría de las obras a los efectos de facilitar la colocación. No tienen mayores requerimientos, cuando puede estar un poco complicada la colocación. Cuando necesitemos ya hormigones de alta resistencia o muy complicada la colocación de los hormigones, y iremos a este otro rango, otro tipo de aditivos que seguramente serán también la parte económica, habrá que analizarla en forma adecuada. Hay algunos ejemplos. Y por último, los hiperfluidificantes. ¿Qué son los hiperfluidificantes? Es un superfluidificante de última generación o avanzado que reduce el agua, fíjense, hasta un 35%. Esta reducción de agua de hasta un 35% permite desarrollar hormigones autocompactantes, que también lo mencionaron sus compañeros, como consecuencia de tener es un poderoso dispersante, un éter policarboxílico, y que es un hormigón autocompactante, que son los que se desarrollaron a partir de los aditivos hiperfluidificantes. La palabra lo dice, hormigones que se autocompactan, no hace falta, es decir, fluyen y llenan las estructuras como un líquido, sin ser un líquido. Es decir, tienen las propiedades de ser un fluido que permite el llenado de las estructuras, pero sin ser agua, ¿sí? Es decir, manteniendo todas sus propiedades. En cualquier momento se corta y nos volvemos a reunir. Esta foto no la pongo porque sí, sino porque esto es un ejemplo, este edificio, que es el Panal, en la Casa de Gobierno de la Provincia de Córdoba, es un ejemplo en Córdoba, en donde se utilizaron este hormigón autocompactante, que bueno, ¿por qué se utilizó? Por las formas raras que tiene este edificio, que es fácil de ver, ¿sí? Esto está por cortarse. A tu pregunta de aditivos, si digamos el tema de los encofrados hay que vibrarlos, no, los encofrados no se vibran. Los hormigones autocompactantes, la palabra lo dice, autocompactantes, tienen la fluidez necesaria para llenar los encofrados, para pasar el hormigón entre las armaduras y ocupar toda la superficie como un fluido, pero como un fluido con una determinada cohesión, a tal punto que se hacen ensayos para verificar todas estas propiedades. No son los mismos ensayos que para un hormigón tradicional, son ensayos especiales. No lo vamos a ver este año, eso lo ven el año que viene cuando vean tecnología del hormigón. No lo vemos este año, ¿por qué? Porque no avanzamos sobre ese tema. Repito, lo van a ver en tecnología del hormigón, y si Dios quiere que el año que viene puedan ir al laboratorio, hasta van a ser parte de los ensayos sobre los hormigones autocompactantes. Pero sí
ahí tienen ensayos, por ejemplo, y fíjense lo que es un hormigón autocompactante. ¿Recuerdan el llenado del cono que veíamos? Que esto lo vamos a ver en detalle en la clase que viene. Fíjense cuando lo llenamos con un aditivo autocompactante. Ya no medimos la altura, medimos el diámetro de cuando se expande, ¿sí? Y fíjense, este hormigón, a pesar de lo fluido que es, aquí, ¿sí? No, voy a ver si puedo, no sé si así, sí, fíjense cómo no se ve líquido acá alrededor, ¿sí? Sino que es una masa compacta, que se ha deformado con la suficiente fluidez, pero sin pérdida de cohesión. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. Sí, profe, perfecto. Para llegar ahí hay una tecnología, unos materiales, aditivos y qué sé yo, que repito, lo van a ver el año que viene. No me hagan que de esta materia y la otra materia, no porque no quiera, sino porque no puedo dar los temas que tenemos que dar. Pero les aseguro que lo van a ver con detalle con el ingeniero de Gioia el año que viene en tecnología del hormigón. Es muy interesante esa materia. También es continuación de esta, es más de una vez me toca dar a mis clases ahí. Se entiende que es un hormigón autocompactante. Me faltaba decir algo de que no sé quién me preguntó respecto de los encofrados. El problema de los encofrados es que tienen que ser lo suficientemente estancos para que este material tan fluido no se escape, ¿sí? Un encofrado común de madera, de tablas de madera, seguramente podría haber pérdidas. Es decir, deben ser generalmente encofrados metálicos y, repito, con la suficiente estanqueidad para que el material no se pierda, no se vaya por los huecos que pueda llegar a tener. ¿Listo? ¿Seguimos? ¿Alguna pregunta? Bien. Queda poco ya. Aditivos que actúan sobre el fraguado y endurecimiento. Fíjense acá, esto que ven ustedes acá es una fotografía del ensayo que se hace para determinar el fraguado, el tiempo de fraguado del hormigón. Antes ustedes vieron el tiempo de fraguado del cemento. Ahora vamos a hacer ya del hormigón, que es con cemento, agua, agregado fino, agregado grueso, aditivo, todo lo que pueda tener. Bueno, hay un ensayo especial, que es un ensayo de penetración. Se determina la resistencia a la penetración del hormigón. Cuando esa resistencia a la penetración es de 35 kilos por centímetro cuadrado, 3,5 megapascales, resistencia a la penetración es el inicio del fraguado del hormigón, es lo que tenemos acá, y cuando esa resistencia es de 280 o 28 megapascales de resistencia a la penetración en el hormigón, tenemos el fin del fraguado. Fíjense, un hormigón sin aditivo tiene esta curva de crecimiento, resistencia en función del tiempo, resistencia a la penetración, repito, de este ensayo, lo van a ver cuando vean el práctico, sin aditivo. Con acelerador de fraguado tenemos esta curva, y con retardador tenemos esto. ¿Qué hace un aditivo? Acelera el fraguado o retarda el fraguado. ¿Según qué? Y según la necesidad de obra. ¿Cuándo podemos querer retardar el fraguado? El fraguado y endurecimiento que viene de la mano, lo podemos querer retardar cuando, repito, una obra tenemos que trasladar el hormigón a una determinada distancia, y entonces tenemos que demorar el fraguado para llegar a la obra en forma adecuada, o porque la magnitud y el volumen del hormigón hace que, a los efectos de no tener juntas en el hormigón, los retardamos para poder terminar de colar el hormigón. Este es un caso de las grandes fundaciones, por ejemplo, en obras de magnitud, en donde tenemos volúmenes muy grandes. Y un acelerador de fraguado, por ejemplo, puede ser cuando estamos hormigonando en climas muy fríos, en donde queremos que las propiedades del hormigón se desarrollen rápidamente para que puedan soportar las bajas temperaturas que son muy perjudiciales para el hormigón, sobre todo en las primeras edades del hormigón, ¿sí? Entonces,
ejemplo de acelerante, ejemplo de retardador, y acá la curva como para que puedan comparar, son curvas comparativas, ¿sí? Ingeniero, disculpe una pregunta, capaz que un poco fuera de tema. Con respecto Nada al fuera de frío, tema. con Sí. respecto al frío y el hormigón, ¿se refiere a temperaturas bajo cero que cristalizaría el agua? ¿O es algo propio Está del buena tu hormigón y pregunta. el agua? Está buena tu pregunta y ustedes me van a odiar, pero esto es así. En esta materia vemos todos los principios básicos para que ustedes el año que viene, cuando vean tecnología del hormigón, puedan avanzar sobre estos temas. Ahí en tecnología del hormigón van a ver hormigonado en tiempo frío y hormigonado en tiempo caluroso. Pero no te voy a dejar sin la respuesta, por lo menos una introducción, porque lo merece el tema y está muy, muy buena tu pregunta. Por debajo de los 4 o 5 grados centígrados, el cemento no fragua. Es como que queda blando, lo podemos dejar. Si lo mantenemos a esa temperatura durante N tiempo, y va a quedar algo blando y no va a endurecer, porque no se desarrollan las propiedades, ¿sí? Y por más que después de un tiempo lo volvamos a una temperatura normal, no va a ser lo mismo. 4 o 5 grados. Vos me podés decir, bueno, pero entonces, ¿qué pasa cuando tenemos, la semana pasada hemos tenido 3, 4, 5 y en algunos lugares hasta 15 bajo cero en la provincia de Córdoba? Que eso, ni hablemos si vivimos en, no sé, en Ushuaia, para poner un ejemplo. O en la cordillera, para hablar de lugares de Córdoba o del mundo, que hay lugares de mucho frío. ¿Se puede? Entonces, la pregunta, alguien me diría, bueno, pero entonces no se puede hacer obras de hormigón. No, sí, las obras de hormigón se hacen. Por eso el tema es hormigonado en tiempo frío, también ocurre para el hormigonado en tiempo caluroso. ¿Qué se hacen? Se toman las medidas adecuadas. Una, usa lo que mencioné antes, un acelerante de fraguado, por ejemplo. Otro tipo de aditivos, tratamiento, se cubren las estructuras. Bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer desde la tecnología del hormigón para poder trabajar y hacer obras. De hecho, por más frío que haga o por más calor que tengamos en otras situaciones, las obras se ejecutan. Lo ideal es que para el hormigón es trabajar alrededor de los 20, 25, 28 hasta los 30 grados. Ustedes me pueden decir, bueno, pero eso es, estamos acá. Alguien me va a decir, sí, yo soy de La Rioja, de Catamarca, y en verano los 25, 26, 27 grados es la mínima. De ahí para arriba, a las 3 de la tarde tenemos 45 grados, y eso es así. ¿Y no se hacen obras? Sí, se hacen obras. ¿Cómo hacen? Y bueno, de repente hormigonamos de noche, para que cuando sale el sol y empieza a levantar la temperatura, ya el hormigón ya tenga una resistencia adecuada. Les pongo ejemplos para que vean que, digamos, como adelantando a lo que van a ver más adelante, repito, el año que viene, cuando vean la tecnología del hormigón, que son temas propiamente dichos. No sé si alcancé a responder tu pregunta. Sí, profesor, muchísimas gracias. No, por favor. Sí. ¿Podría repetir lo que pasaría en frío? Yo soy de Neuquén y fue una obra, me parece que lo habían tapado, o se habían retrasado. A ver, hay muchas cosas que se pueden hacer. Es muy común ver, sobre todo en los pavimentos, es decir, porque el gran problema son las obras que tienen un desarrollo en superficie grande, como por ejemplo los pavimentos. Van a ver, es muy común ver que de repente tachos de estos de 200 litros de combustible, a los que adentro le ponen algún elemento gasoil o algo por el estilo, y que cuando empieza a bajar la temperatura y que sabemos que va a estar bajo cero o va a bajar mucho, y bueno, eso lo que hace es generar un microclima alrededor de la obra o del hormigón que está fresco, a los efectos de que la temperatura se mantenga en valores por lo menos aceptables, ¿sí? Es una forma. Se pueden tapar, se pueden calentar los agregados, se puede calentar el agua. En tiempo caluroso hasta se usa hielo en lugar de agua para el hormigón, para bajarle la temperatura. Bueno,
hay mucho para hacer. Pero no sé si alcanzo, el caso tuyo en Neuquén, se entiende, ¿no? Sí, sí, me recordé que también habían puesto esos tachos Sí, con sí. fuego. Ahora, Neuquén, ahora, en enero en Neuquén yo he estado y tenés 40 grados tranquilamente también, ¿no? Sí, también, pero sí es Pues, en invierno. sí, 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 en invierno es grave. No sé si hay alguna otra pregunta, si no avanzamos, no queda mucho. Aditivos que actúan sobre la impermeabilidad. Aditivos que actúan sobre la impermeabilidad, y lo repito a propósito, incorporadores de aire, porque muchas veces está el concepto errado de que los aditivos incorporadores de aire son para otras propiedades. Los aditivos incorporadores de aire se diseñaron para mejorar la impermeabilidad del hormigón. ¿Qué pasa? Tienen como, yo digo, efectos secundarios, como consecuencia secundaria, que mejoran la fluidez del hormigón, fundamentalmente, y también hasta pueden perder la resistencia. Y alguien dice, bueno, pero entonces un aditivo impermeabilizante incorporado de aire es para darle más fluidez. No, es un efecto secundario. ¿Para qué fue hecho? Para mejorar la impermeabilidad del hormigón. Y alguien me pregunta, o podría decir inmediatamente, ¿cómo puede ser que poniéndole burbujas de aire, que es un incorporador de aire, vamos a mejorar la impermeabilidad? Y bueno, la explicación es esta. Un hormigón asentado en agua, o hormigón en contacto con agua, o con suelos húmedos, o lo que fuere, se desarrollan en su interior una red de capilares. Capilares propios de la misma evaporación de agua, el agua que de más que se pone al hormigón cuando lo producimos, se genera una red de capilares, ¿sí? Esa red de capilares, y los insto a repasar el concepto de capilaridad, que también lo vimos recién cuando hablamos de tensión, y también de tensión superficial, tan relacionado en la capilaridad. Si yo pongo un tubo capilar en una recipiente de agua, por capilaridad, y repito, no voy a repasar el concepto de capilaridad, eso es física, el agua va a ascender hasta este punto, tubo capilar, ¿sí? Si en el mismo tubo capilar yo tengo un vaso de expansión de esta forma, el agua va a ascender hasta este punto. Y más no puede ascender porque aquí, en este punto donde está la burbuja, no se produce más el efecto de ascensión capilar que sí se producía acá. De esta forma es como funcionan las burbujas de aire dentro del hormigón para darle impermeabilidad. Los aditivos incorporadores de aire incorporan burbujas del tamaño de las micras, por eso hablamos de tubos capilares, burbujas del tamaño de las micras, tengamos en cuenta el tamaño que estamos hablando. Estas burbujas, repito, del tamaño de micras, interfieren en los tubos capilares formando vasos de dilatación, vasos de expansión. Entonces, la capilaridad que puede ascender en la masa del hormigón llega hasta este punto, y de ahí nomás, hasta que encontró una burbuja que actuó de base de expansión de ese capilar. Y hasta ahí llegó. Ese es el motivo, la explicación de por qué un aditivo incorporador de aire actúa como impermeabilizante de la masa del hormigón. ¿Sí? ¿Ese sería el aire ocluido del hormigón? No, está buena tu pregunta. En un hormigón, a ver, hacemos hormigón, lo mezclamos. Una hormigonera, como habrán visto más de uno, mezclamos, ese hormigón lo trasladamos, lo llenamos un encofrado de una viga, de una columna, y ese hormigón viene con aire, pero con burbujas de aire del tamaño macro, el tamaño de centímetros, ¿sí? Milímetros. Ese aire que le llamamos naturalmente incorporado,
¿sí? Ese aire naturalmente incorporado lo debemos retirar de la masa del hormigón. ¿Y cómo se retira? Por compactación, por vibración mecánica, que en el caso de los autocompactantes, no hace falta porque ya no viene con esas burbujas ya no son necesarias, no se producen dentro de los autocompactantes. Pero en la mayoría de los hormigones es necesario compactarlo con elementos mecánicos, ¿cómo puede ser? Desde un simple varillado, una varilla, y se va picando el hormigón, hasta vibradores de inmersión, hasta vibradores de contacto en los encofrados. Esto sí lo vamos a ver más adelante cuando veamos el curado y vemos la compactación del hormigón. Pero ese aire ocluido es aire del tamaño macro, ¿sí? Estamos hablando de milímetros de tamaño de esas burbujas, que lo tenemos que eliminar. Se elimina en un porcentaje muy alto, no del 100%. Pero estas burbujas son del tamaño de las micras, es otra magnitud de tamaño. No sé si se entiende o alcanzo a responder tu pregunta. Sí, queda respondida, porque la pregunta era, en el caso, porque en el grupo que me tocó a mí es sobre el hormigón en estado fresco, y hay una parte en la trabajabilidad que dice que la eliminación de los vacíos es muy importante. Sí, Entonces, claro. con esto no me queda claro si formaba parte de esos vacíos o el vacío del... No. Esto es otra cosa. Es decir, esto no lo vas a eliminar con la compactación. Adelantándome a lo que seguramente van a exponer ustedes en la clase que viene, cuando haces el varillado en el cono de Abrams, estás eliminando este aire. ¿Se entiende? Chicos, está. para el resto, porque es feo hablar entre dos cuando somos 95 los participantes, en este ensayo, ¿sí? ¿Qué se hace? Esta varilla que está acá se la utiliza para llenar el hormigón y compactarlo. Se lo varilla, lo vamos a ver en la clase que viene, para eliminar el aire naturalmente incorporado, ¿sí? Esto es un ensayo que vamos a ver. De eso estamos hablando con el compañero que él está, como lo va a exponer, lo ha estudiado un poco más. Pero eso es aire naturalmente incorporado. Acá hablamos de aire intencionalmente incorporado con un aditivo incorporador de aire. ¿Se entiende esto? Sí, perfecto, gracias. ¿El resto, alguien tiene alguna duda o avanzamos? Lo que ven ustedes acá, ¿sí? Es el equipo con el cual se hace la medición en el laboratorio. Esto lo van a ver ustedes cuando vean el práctico. Son equipos para medir el aire que se incorpora, no pueden ser cualquier cantidad, generalmente son porcentajes muy bajos de aire incorporado en forma de pequeñas burbujas. Se hace sí, y se utiliza mucho. Ustedes ven acá dos fotografías digamos, amplificadas, un hormigón sin aditivo incorporador de aire, y aquí ven estos pequeños puntitos oscuros, es el aditivo, la presencia de esas pequeñas burbujitas de aire intencionalmente incorporado. ¿Cuándo se utiliza? Cuando fundamentalmente queramos mejorar la impermeabilidad del hormigón. Por ejemplo, en hormigones que van a estar en contacto con sales. Por ejemplo, podría ser, y para la gente que es del sur, cuando en lugares de mucho frío se suele esparcir sal en el pavimento. Esa sal es contraproducente si se ingresa en el hormigón, son cloruros. Bueno, un aditivo incorporado de aire lo impermeabilizaría el hormigón y impediría ese caso. En el caso de piletas de tratamiento de líquidos cloacales, por ejemplo, en donde el hormigón puede estar muy atacado por líquidos cloacales justamente, tener un hormigón muy impermeable es muy importante. Bueno, en ese caso, un aditivo impermeabilizante, un incorporador de aire que le da impermeabilidad, bueno, es necesario a los efectos de mejorar esa propiedad. Propiedad que el hormigón tiene de por sí de ser impermeable. El aditivo la mejora. ¿Qué consecuencias secundarias tiene? Por un lado,
en estado fresco mejora la trabajabilidad, lo hace más fluido el hormigón, ¿sí? Como si fuera un plastificante, un fluidificante, el aditivo incorporador de aire, como consecuencia de tener esas miles de pequeñas burbujas del tamaño de las micras, lo hace más fluido. Es como si pusiéramos más agregado fino, para que se entienda, ¿sí? Por lo tanto, el hormigón es más trabajable, más fluido. Por otro lado, en estado endurecido, al tener burbujas de aire, por más pequeñas que sean, por un lado es más impermeable, dijimos, pero por otro lado, al tener esas pequeñas burbujas, pierde resistencia. Es decir, tiene una menor resistencia a la compresión. Ahora bien, esta menor resistencia a la compresión puede verse compensada en parte. ¿Por qué? Porque como se logra mayor trabajabilidad, yo puedo utilizarlo como reductor de agua. Lo que veíamos antes. El aditivo me va a dar mayor trabajabilidad. Si me da mayor trabajabilidad, le puedo quitar un poco de agua. Y si le quito agua, voy a mejorar la resistencia. Sin llegar a compensar la menor resistencia propia de las burbujas, puedo compensar una parte de esa pérdida de resistencia. ¿Se entiende esto que estoy diciendo? En relación siempre al gráfico de Abraham, ¿no? Sí, ingeniero. Bien, repito, vamos a seguir avanzando sobre estos temas. Vamos tirando tips, ideas para que vayan avanzando sobre los conceptos, pretendiendo que ustedes puedan incorporar los conocimientos en forma paulatina, ¿no? Aditivos incorporadores de aire para mejorar la impermeabilidad del hormigón. Y tenemos otros aditivos, los pigmentos, que lo que hacen, le dan color, ¿sí? Y tenemos innumerables cantidades de aditivos. No vamos a ahondar en el mercado de aditivos porque son muchos, es muy importante y no viene en el detalle. La parte importante es algunos que sobre todo en obras de ingeniería que son importantes de aplicar. Otros son inhibidores de corrosión, aditivos expansores. Estos aditivos expansores facilitan la ejecución de hormigones sin juntas, es decir, con contracción controlada, ¿sí? También lo vamos a ver se va a ver más adelante todo eso, pero repito, la industria de los aditivos es la industria que son de químicos para el hormigón, es muy importante. Ustedes, el grupo mostró de una marca en particular, hay muchas marcas que son reconocidas y de funcionamiento muy, muy importante en el hormigón. Acá, estas láminas son ejemplos, nos muestra un incorporador de aire, un aditivo que incorpora aire durante el mezclado en forma de microburbuja, es como un resumen. Un aditivo retardador de fraguado retarda la iniciación y puede prolongar la duración. Sería como un resumen, les va a quedar a ustedes. También esta presentación la voy a colgar en la página de la facultad, en la autogestión, en la UB, para que la tengan. No lo he hecho todavía, lo voy a hacer para que lo tengan. Repito, lo único que hacen es un poco tener un resumen de lo que hemos planteado a los efectos de tener todos juntos los conceptos. Pero en definitiva ustedes van a ver acá lo que yo les decía, fluidificante y retardador de fraguado, aditivo que reúne las condiciones definidas para un fluidificante y un retardador de fraguado. Bueno, hace las dos cosas. ¿Por qué? Y bueno, porque por la obra lo necesito. Es decir, o un fluidificante y acelerador de fraguado, fluidificante e incorporador de aire. Bueno, a ver, esto es, repito, la industria de los aditivos es muy grande y nos solucionan generalmente muchos problemas en obra, ¿sí? Con el concepto y manteniendo el concepto que un hormigón de buena calidad va a mejorar sus propiedades con un aditivo. Nunca un hormigón de mala calidad va a ser bueno con el agregado de aditivos. Hasta ahí llegué yo. Me quedo con preguntas que puedan tener. No sé si
si habrá consultas o lo que sea. ¿Sí? No creo que haya consultas, ingeniero. Disparamos, ni bien salían las consultas, disparábamos todos. Perfecto. No, por ahí le surge otra. Si no hay más nada, hasta acá llegamos. El martes que viene avanzamos con los otros grupos. Hay hormigón fresco y hormigón endurecido para la próxima clase. Si algunos de los integrantes de los grupos tienen alguna duda para hacer, si quieren nos quedamos acá y aprovechamos este medio para salvar alguna duda que tengan de la presentación del trabajo de la clase que viene. Para el resto les agradezco mucho la participación, voy a subir toda la información y bueno, muchas gracias y cuídense. Profe, ¿Sí? Tiene una duda por el chat. A ver, léemela que no lo veo acá, acá está. No los tapan por las heladas, sí. Profe, yo días anteriores mandé un mail a la cátedra por una duda del parcial. Todavía no. Bueno, eso tengo que pedirle a los jefes de trabajos prácticos que la contesten. Me voy a encargar del tema, sí. Después ustedes dejan la nota cargada en autogestión, profe. Sí, seguramente eso se va a cargar todo en autogestión, no te preocupes. profe. Sí. Lo mío es porque yo soy del grupo que sigue, sería Espera, propio de la... Sí. Me quedo con vos porque, digamos, es parte de la consulta. El resto, ¿alguna otra consulta en la clase de hoy? Si no, les agradezco todo y déjenme con el grupo que va a exponer la clase que viene, así no espoleamos toda la clase ya. Sí, muchas gracias a todos de nuevo. Sí, Fernando, te escucho. Lo mío es lo siguiente, porque es con el tema de la trabajabilidad. Sí. Según los libros que presenta la cátedra, hay una que dice que se trata sobre la compactación del hormigón. No, la trabajabilidad tiene que ver Sí. con un concepto que involucra la fluidez y la cohesión del hormigón. ¿Sí? Sí. Por un lado, la fluidez para poder llenar las estructuras, pero por otro lado, la cohesión para que no se produzca segregación en el hormigón. Vos seguramente habrán visto algo de segregación, de exudación también. Son conceptos Claro. que es importante que también lo expongan, ¿no? Claro, porque en lo que yo tengo para lo que es la parte de trabajabilidad, en el libro que dice ese material llamado hormigón, Sí. habla de dos cosas, de manera conceptual y después habla en la manera operativa, que ahí habla sobre la mezclabilidad, la transportabilidad, y después hace referencia a eso. Y da justamente... Sí, a ver, es el concepto clave de la tecnología del hormigón, la trabajabilidad o del hormigón fresco. Es el concepto que hay que definir en función de la cohesión y de la fluidez del hormigón necesarias para poder llenar las estructuras de hormigón, ¿no? Para poder, es decir, ¿qué es lo que es la trabajabilidad? La propiedad del hormigón de poder ser transportado, mezclado, transportado, colado y compactado sin que pierda sus propiedades y sin que se produzca segregación. Eso es la trabajabilidad. Perfecto. Y la última, y con esto ya terminaría. En las leyes que habría que nombrar para lo que es el estudio de la trabajabilidad, el libro se basa en 4, que es justamente la de Abrams, la del remoldeo BB, después la de Graf, y por último vuelve... Esos son los ensayos, esos que decís vos son los ensayos. Es decir, a ver, hay que definir qué es la trabajabilidad. Y luego hay ensayos, y la trabajabilidad no se mide como tal. No, sí, eso justamente entonces, lo dice el libro que es claro, entonces, ¿qué es lo que se hace? Se evalúa, se intenta evaluar la trabajabilidad a partir de evaluar el asentamiento del cono de Abrams, que es el ensayo más común, y después hay ensayos particulares, pero que son de laboratorio. El remoldeo de Bebe, no me salen los otros, la mesa de Graf,
Bueno, no recuerdo ahora Claro. los nombres de los ensayos. Mi pregunta era sobre, cuando nosotros les pongamos, ¿solamente nombramos el de Abrams o es también necesario los demás? Depende del tiempo que tengan. El de Abrams lo tienen que nombrar. Y después, depende del tiempo que dispongan, nómbrenlo o si a los otros los nombran directamente o hacen 2 palabras nada más. ¿Sí? Dale. Cuándo se usa, pero son ensayos que no son de práctica, no son comunes realizar en obra. Claro, perfecto. Bueno, era solamente eso. Muchas gracias. ¿Alguna otra duda? Sí. Sí, nosotros tenemos hormigón endurecido para la clase que viene. Y habíamos hecho una mención a la parte